Hola, la clase de hoy será sobre datos del proyecto, cómo recopilar datos en una tabla, cómo colocar esa tabla en los planos del proyecto y cómo crear nuevos datos. Vamos primero que nada a ver dónde se recopilan los datos. Si vamos acá en el sector documentos y expandimos tablas y ábacos, vamos a ver que ya acompañando nuestro proyecto vamos a tener un montón de tablas que tienen información sobre los objetos que hemos ido creando, por ejemplo, sobre los ambientes de nuestro proyecto. Si venimos a este botoncito que está al final, se adaptan los datos a las columnas para poderlos visualizar mejor. Estas son simplemente tablas que de forma predeterminada recaban datos de los diferentes objetos que tenemos en nuestro proyecto, como pueden ser los ambientes, las envolventes, las puertas, las ventanas, etc. Esta tabla en concreto nos indica los diferentes ambientes que se crearon en el proyecto, nos da datos sobre las zonas, que como en este proyecto no se crearon zonas, todas las celdas están vacías, luego datos geométricos, luego datos sobre el sistema de referencia altimétrico, en qué nivel, planta baja, planta alta se encuentra ese ambiente, la superficie de ese ambiente, los materiales del suelo. Ya vamos a ver cómo configurar la tabla para ver qué datos nos interesa extraer y qué no, pero vamos a el plano para ver cómo insertar la tabla en el plano. Es simplemente arrastrar la tabla y ahí vienen los datos que están en esa tabla. Los contenidos de esta tabla se van a configurar en la tabla misma, o sea, acá en ambiente. Hay otros datos que tienen que ver con la configuración que se van a controlar desde aquí. Por ejemplo, las características del título, acá donde dice tabla de ambientes, las características del encabezado, las características de los datos y esta leyenda que aparece aquí abajo, si va a estar visible o no va a estar visible. En el caso del título, por ejemplo, podemos controlar para tabla ambiente el color del texto, el tipo de fuente, el tamaño, si es negrita o no, si es cursiva o no. Y lo mismo podríamos controlar para el encabezado, que son todos los textos estos que aparecen con un fondo gris, cuyo color se controla desde aquí. Y para esos textos también el color de la fuente, el tipo de fuente, la altura y si va a ser negrita o no, cursiva o no. Más abajo los datos para el contenido, que son exactamente lo mismo. A los efectos de controlar el tamaño de esta tabla podemos cambiar acá el zoom. Por ejemplo, si queremos que sea un 75% del tamaño actual, ponemos 75. Si quisiéramos que fuera más grande, por ejemplo 120. Y también podemos hacerle un recuadro a esa tabla, indicándole acá la opción trazo, que sería con línea punteada, o la opción continuo para una línea continua. Y para ese rectángulo podemos indicarle a qué distancia lo queremos. Si le indicamos 0, lo va a pegar a los bordes izquierdo o derecho y por arriba de la celda de título, o podemos darle el margen que queramos. También, como todas las piezas, podemos llegar a rotarla desde acá. Y bien, desde acá controlamos características de los aspectos gráficos de la tabla, pero los contenidos de la tabla siempre se van a controlar desde aquí, desde la tabla en sí. Si por ejemplo no hay ningún tipo de datos acá vinculados a las zonas arquitectónicas y a la clasificación, podemos venir acá a este asterisco y quitarle los datos de clasificación y quitarle los datos de zonas. Los ambientes están todos desordenados. Si queremos que los ordene numéricamente, podemos hacer un clic en numeración y se ordenan.
También podemos hacer un clic derecho y indicarle que se ordenen de forma ascendente o descendente. Tampoco para los ambientes tiene mucho sentido que nos indique la parte superior. Entonces hacemos clic en el asterisco de abajo y el primer nivel que nos muestra lo desmarcamos. Si queremos sacar el dato en sí, vamos al asterisco de arriba y quitamos la parte superior. Quizás para un ordenamiento de esta tabla sería más importante que agrupara por un lado todo lo que es planta baja y por otro lado planta alta. Entonces este nivel lo que hacemos es arrastrarlo hasta aquí arriba para que ordene por nivel. Entonces va a ordenar planta alta, planta baja. Si queremos invertir esto, hacemos un clic aquí y va a colocar primero planta baja, después planta alta, y si expandimos ahí vamos a ver los datos que van a estar apareciendo. Al ordenarlo de esta forma no tiene sentido que aquí aparezca esta columna de sistema de referencia altimétrico. Entonces vamos a los asteriscos y quitamos el sistema de referencia altimétrico. Estos cambios que vamos realizando en la tabla se van a ir viendo también en el plano. Ahora la tabla estaría quedando de esta forma. Agrupó arriba planta baja, agrupó abajo planta alta. Acá en esta columna nos muestra la superficie de cada uno de esos ambientes y abajo de todo nos está dando un total de los ambientes. A lo mejor queremos obtener subtotales para saber qué área tenemos en planta baja y en planta alta. Entonces volvemos a la tabla en sí y haciendo un clic derecho sobre el dato, superficie de pavimento, podemos indicarle que queremos ver pie de página por grupo. Si hacemos un clic derecho en lo que sería el pie del grupo de arriba, podemos indicarle que sume. Entonces ahora si vamos a ver el plano, vamos a ver que tenemos el área de planta baja, el área de planta alta y el área total. Vamos a volver esto a gris. Y bien, estos son más o menos los aspectos más importantes que tienen que ver con la tabla, o sea, configurar qué datos aparecen y qué datos no, la posibilidad de generar agrupamiento o subdivisiones dentro de esa tabla, la posibilidad de incluir pie de tabla para incorporar datos totales para la tabla y también pie de cada grupo de esa tabla para incorporar datos parciales. Hay que tener en cuenta que las tablas son simplemente para recabar información, para recabar datos del proyecto, pero esto no es Excel. Si queremos hacer operaciones con esos datos, lo que hay que hacer es exportar la tabla a Excel o cualquier otro software y ahí sí se podrán hacer las operaciones que correspondan. Desde la tabla en sí, desde el icono de herramientas podemos indicarle que queremos exportarlo a Excel, a un archivo web o a XML o a un archivo de texto. Si queremos llevarlo a Excel, simplemente le damos la opción Excel y le indicamos dónde queremos guardar el archivo y qué nombre queremos asignarle.